Muy amables. Bueno, gusto en saludarlos a todos y también festejo y celebro que todos estén muy bien. Algunos amigos nuestros lamentablemente han tenido problemas con el coronavirus, pero me da mucho gusto que en este grupo de expertos ustedes se encuentren bien también, que estamos aquí reunidos. Le agradezco profundamente al doctor Humberto Álvarez López, coordinador del capítulo de hipertensión de la Asociación Nacional de Cardiólogos en México, por haberme considerado en simplemente hacer alguna reflexión de cuáles son las estrategias de educación médica continua de las sociedades cardiológicas durante y después de la pandemia. Pues mucho de lo que hablamos todos es algo inédito, de tal manera que, siendo honestos, si ustedes me dicen cuál es la estrategia, pues la estamos generando. Y a manera de introducción, simplemente dicen estrategias en educación médica continua, y por supuesto que tenemos que considerar y estar de acuerdo todos en qué es la educación médica continua. Y estarán de acuerdo todos ustedes que cuando hablamos de educación médica continua nos referimos a un proceso educativo de corta duración en el que se considera conocimientos teóricos y prácticos, y por supuesto están fuera de los programas curriculares de posgrado o de pregrado inclusive, por supuesto, y que los generamos a través de actos académicos. En general, los formatos de educación médica continua están avalados por asociaciones. En este caso hemos dado el aval de muchos cursos en este bienio, por instituciones, con algunos hospitales, por el Consejo Mexicano de Cardiología, etcétera, etcétera. Y por supuesto están dirigidos al personal de salud, no solamente a los médicos, sino a enfermeras, a paramédicos, etcétera, con el propósito importante de desarrollar y de reforzar aptitudes. Recordemos que son médicos ya formados, la mayoría, y entonces nuestro propósito será justamente ofrecer un entorno donde se actualice la información y se puedan generar nuevas destrezas. La siguiente, por favor. Como hemos trabajado en la ANCAM y por supuesto en las sociedades filiales y en algunas otras, pues en cada bienio nosotros organizamos reuniones regionales que tuvimos la fortuna de llevar las reuniones regionales del año pasado de manera altamente exitosa. Y lo digo no porque sea mi percepción, sí porque tanto en la reunión de Tijuana, Oaxaca y Villahermosa se aplicaron, como ustedes sabrán los que participaron, y de todas maneras se publicó encuestas de satisfacción de los médicos, de los profesores y demás, y entonces estuvieron muy satisfechas los médicos y asistentes. Organizamos también encuentros, diplomados, talleres, jornadas, sesiones. Y es la forma como nosotros hemos actuado considerando la educación médica continua desde la ANCAM. Ustedes también saben que nos sumamos al Día Mundial del Corazón, Día Mundial de la Hipertensión, etcétera, etcétera. Y entonces todo iba razonablemente bien, de acuerdo a lo planeado, hasta que, la siguiente, por favor, apareció el COVID-19. Y por supuesto, ante un hecho inédito, nos hizo improvisar inicialmente y después generar todos los mecanismos para cumplir con el nivel de los cursos que nosotros hemos estado desarrollando. En este año teníamos contemplada la reunión de Ciudad Juárez, que se difirió hasta nuevo aviso, y luego en junio teníamos la de Veracruz, donde pensábamos tener un cierre multitudinario importante. Eh, Ambas han sido canceladas ya oficialmente por el Consejo Consultivo de la ANCAM. Decidió que no podíamos continuar programando en función de la incertidumbre, porque esas son reuniones presenciales dirigidas a cardiólogos y a áreas afines de la cardiología, y entonces no podíamos estar cambiando de abril a junio, de junio a agosto y de agosto a ver cuándo, porque simplemente las condiciones de las ciudades a las que estaban contempladas para llevar a cabo estos formatos no garantizaban, por supuesto, ni la seguridad ni para los asistentes ni para nuestros profesores, de tal manera que estas han sido canceladas y ahora el reto es, y estamos trabajando en ello, es el Congreso Nacional de Cardiología en octubre 28-31 en Guadalajara. Y entonces, ¿cuál es el formato? Bueno, lo que inicialmente nos tomó imprevisto
sin una plataforma adecuada para poder solventar esto, lo que hemos hecho ahora es ir migrando a plataformas estables y generando los contenidos con anticipación para poder garantizar el nivel de nuestros cursos. ¿Qué viene después del COVID? Yo soy un ferviente creyente de que lo importante son los eventos presenciales. Y tanto el doctor Mini y alguien más mencionó aspectos históricos de las pandemias. Y por supuesto siempre viene un borrón y cuenta nueva y viene una forma de hacer las cosas nuevamente. Ya tuvimos ébola, vacas locas, digamos, de la historia más reciente. El lamentable hecho de las Torres Gemelas, que pensamos que todo iba a cambiar. Y bueno, es cierto que cambia, pero a final de cuentas todo eso tiene que ser evolutivo. ¿Por qué lo digo? Bueno, seguramente que vamos a poder contener este problema una vez que aparezca una vacuna, que algún día tendrá que aparecer, y una vez que aparezca un tratamiento, y una vez que así como la influenza, vayamos bajando la guardia y esto se convierte en estacional. ¿Por qué soy ferviente creyente de los eventos presenciales? Porque no solamente es la educación médica continua per se. En los eventos presenciales se generan momentos culturales, sociales, de presencia de marcas, de interacción con la industria, de interacción con los colegas, de aspectos administrativos de las sociedades, de tal manera que yo espero que después del COVID, una vez, por supuesto, que hayamos dominado el aspecto de las plataformas digitales, podamos encontrarnos, tal como lo ha exigido mucho el doctor Alcocer y el doctor Gómez Álvarez, que se demanda una cena y un brindis apropiado en su momento. Muy bien, pues en obvio del tiempo, creo que es momento de cerrar para no extender mucho esto. Fue un placer saludarlos a todos, verlos, como decía el doctor Pedro Gutiérrez, que todos estamos muy bien. Y pues ojalá y de todas maneras, pues aunque sea por este mecanismo, nos podamos seguir viendo. Creo que sí es gratificante, como decía la doctora Edith, y aconsejaba que para reducir el estrés había que tener reunión con los amigos. Y creo que esto es una reunión con amigos y además aprovechamos para aprender. Es un placer haberlos visto y pues bueno, solamente para cerrar, quisiera cerrar concluyendo gran parte de lo que ustedes han dicho, que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo, eso es innegable, para el desarrollo de enfermedad cardiovascular y el control de esta enfermedad en conjunto con otros factores de riesgo es de suma importancia, más aún en el contexto de la pandemia actual, donde además de la hipertensión habrá que tener control de los otros factores de riesgo como la diabetes, la obesidad, y que justamente los pacientes con hipertensión, diabetes y obesidad son los que han demostrado en esta pandemia también ser especialmente vulnerables para este estado inflamatorio generalizado grave que tienen estos pacientes, además de incrementar esta morbimortalidad cardiovascular. Sin duda, debemos crear estrategias ante la inminente modificación de la atención habitual de estos pacientes, tanto en la medicina pública como privada. Tenemos que reinventarnos, como decía la doctora Edith y el doctor Pedro Gutiérrez, para lograr tener un adecuado control de nuestros pacientes. Agradezco a todos mis amigos, panelistas, su participación y valioso tiempo y a todos los que nos escuchen su atención. Muchas gracias.